Buenas noches a cada uno de los participantes que nos acompañan hoy en el evento que es auspiciado por el régimen Colgate Ortogar. Mi nombre es Alessandra Romero, yo soy parte del equipo de Relaciones Profesionales y les doy la bienvenida a este webinar a nombre de Colgate Palmolive Perú. Antes de iniciar con el tema de esta noche, me gustaría comentarles que tenemos 4 promociones exclusivas para los asistentes que nos acompañen hoy y al finalizar la sesión científica tendremos unos minutos para explicarles cómo pueden acceder a ellas. El día de hoy nos acompaña el doctor Renzo Valverde con el tema principal, tratamiento del paciente ortodóntico protésico, quien es especialista en ortodoncia y cuenta con maestría en estomatología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene un certificado en ortodoncia avanzada por la Fundación TWIT para la investigación y enseñanza en ortodoncia en Tucson, Arizona, en Estados Unidos, y cuenta con certificado por Straight Wire Low Friction System en Santiago de Compostela, España. Si surge alguna duda, pueden escribir sus preguntas en la zona de preguntas y respuestas que lo pueden encontrar en la barra inferior y estas preguntas serán absueltas al finalizar la sesión. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su participación. Le paso la palabra al doctor Valverde. Estimados amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para mí, como siempre, es un verdadero placer estar aquí con ustedes en este evento científico para compartir algunas de mis experiencias de aprendizaje. Agradezco la invitación del Comité Científico de Colgate Palmolive a través de su representante, nuestra buena amiga Alessandra Romero, quien hace posible mi presentación para conversar el día de hoy sobre el tratamiento ortodóntico protésico, un tratamiento interdisciplinario. Y vamos a comenzar con la siguiente idea. Desde hace buen tiempo y cada vez con más frecuencia están recurriendo a las consultas ortodónticas un grupo de pacientes que ya no son los peques, ¿no? Es un grupo de pacientes distinto, ya no es el niño adolescente quien acude solamente al ortodoncista. Si bien este sigue siendo un grupo importante para nosotros en consulta, son adultos jóvenes entre 25 y 45 años, generalmente personas sin familia, o sea, me refiero a personas solteras, jóvenes, CEOs de empresas y que buscan un objetivo, verse bien. Si vemos las redes sociales, entramos a Instagram, a Facebook, las personas suelen colgar ahí videos mostrándose en gimnasios, por ejemplo. Esto era, cuando yo tendría pues 20 años, esto era una cosa imposible, ¿no? El paciente adulto ortodóntico, entonces, ya no solamente es el clase 3 quirúrgico, no es que, resalto esto, haya disminuido el paciente niño adolescente, que sigue siendo un grupo fuerte, sino significa que el grupo 25-45 años de edad ha aumentado. ¿Eso es cierto? En la mayoría de sus consultas ha aumentado este grupo de pacientes. ¿Saben quién es este señor? Seguramente ustedes no, pero si les preguntan a sus mamás sobre Cary Grant, les van a decir que Cary Grant era el galán de galanes, ¿no? El Brad Pitt, o similar en los años 60. Y él podría sobrevivir en Hollywood con solamente un incisivo central y aparecer en la pantalla grande. Esto hoy en día sería imposible. Para galanes, por ejemplo, como el señor Cruz, sería imposible, pues, estar sin un incisivo central en la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Estereotipos, barreras han sido rotas, especialmente por artistas, modelos, deportistas, personalidades de la política mundial inclusive. Hay necesidad de verse bien, necesitan mejorar su imagen y ellos marcan la pauta a personas comunes, al de la calle, personas de mediana edad, haciendo que cada vez acudan más frecuentemente a nuestras consultas con un motivo fundamental: quiero verme mejor, quiero que mi sonrisa mejore. La sonrisa ayuda a conseguir un trabajo, hace la diferencia. Hay la posibilidad entonces de mejorar estéticamente, de elevar la autoestima, y hoy en día las personas comunes pueden mejorar, quieren hacerlo. Véalo en esos términos, la salud está de moda. Si hace 50 años, en la época de Humphrey Bogart,
¿no? De James Dean, lo cool era verse con un cigarro entre los labios y con un vaso de whisky o una cerveza, hoy en día ya no. Hoy en día lo cool es ir a un gimnasio y mostrarse así en redes sociales. Entonces, gimnasios, cirujanos plásticos, extreme makeovers, la tecnología finalmente está de nuestro lado. Y esto hace que los pacientes adultos quieran llegar a nuestras consultas y quieran mejorar su aspecto estético. Los avances en ortodoncia han sido vertiginosos desde los años 80, facilitando el tratamiento y al mismo tiempo elevando nuestros estándares. Desde la adhesión de Bonocuore, ¿no? Sobre los años 70, mediados de los 70, todavía se trabajaba con bandas de molar a molar, o sea, imagínense hacer bandas incisivos a caninos. Hoy en día, la adhesión ha significado un paso gigantesco en ortodoncia. Los brackets programados de Andrews también sobre la misma época, ¿no? Básicamente fue simultáneo al cambio sobre banda. Los primeros brackets programados estaban sobre bandas. Las ventajas del nitinol, los alambres superelásticos, ya no solamente el nitinol o nitinol martensítico, sino el austenítico y otros. La pseudoelasticidad de Bühler y Miura hacen posible hoy en día una ortodoncia más amigable, no solamente para el ortodoncista, sino para el paciente. Esto ha significado de que un grupo importante de colegas se acerquen hoy en día a la especialidad de ortodoncia. Y también ha significado de que un grupo de pacientes nuevo e importante se acerquen a buscar nuestros servicios. Y más actual, más cerca de nuestros días, están los dispositivos de anclaje temporal, o sea, los mini tornillos o implantes ortodónticos. Esto ha significado ya una ruptura de esquemas, ha abierto unas posibilidades que antes eran impensables. Básicamente ha significado pasar de un arco y flecha a una bomba atómica respecto al tratamiento ortodóntico, ¿no? Ir desde la rueda a vuelos supersónicos en muy poco tiempo. Y finalmente también los brackets de baja fricción, que bueno, todavía es discutible, siguen constituyendo una burbuja enorme, pero una ventaja en términos de marketing también respecto a nuestros pacientes. Los brackets estéticos han abierto un mercado nuevo también para el ortodoncista y para estos pacientes que quieren acercarse a nuestro tratamiento, quieren acercarse a nuestras consultas. También los brackets palatinos, por supuesto, ¿no? Siempre son una alternativa de tratamiento, una opción de tratamiento. Y todas estas herramientas hacen posible que este grupo de pacientes que antes no quería saber absolutamente nada de nuestra especialidad, hoy estén sentados en nuestra sala de espera. ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué sucede? Cada vez aparecen más cursos tándem, ortoestética, muchos de ellos buenos, cursos ortoprótesis dirigidos a mejorar las condiciones estéticas de nuestros pacientes, pero este no es hecho siempre con responsabilidad, ¿no? Entonces empiezan a promocionar tratamientos con carillas con pocos desgastes, pero carillas también sándwich, ¿no? Vean esto, cortesía de mi buen amigo el doctor Juan Quispe. Observen la carilla en el lateral, en el 2-2, ¿no? Es una carilla bastante gruesa, lo cual trae consecuencias periodontales fundamentalmente. Sería imposible tratar todas las maloclusiones solamente con carillas. Nosotros no podemos tratar estas maloclusiones sin esperar pues un desastre, desgastes significativos de dientes, y la primera parte de mi presentación la voy a dedicar a justamente el aspecto estético y esta especialidad que va muy de la mano con la prótesis dental, la cual es la estética o cosmética dental. Vamos a ver este primer caso, ¿no? Donde la primera pregunta a resolver es, ¿esta sonrisa se puede resolver solamente con carillas? La respuesta es no, ¿cierto? Observamos una mordida invertida, básicamente en el lado izquierdo de nuestra paciente. No es una maloclusión clase 3, es una maloclusión clase 1 con malposiciones individuales que generan una mordida invertida.
Y observamos un buen perfil además, ¿no? Yendo a las vistas intraorales, vamos a ver condiciones periodontales en el paciente, vamos a ver también condiciones protésicas, múltiples restauraciones, pérdida de algunas piezas dentarias importantes, ¿no? Molares inferiores, básicamente. Tratamientos de conducto. Hablamos de un paciente, entre comillas, mutilado, ¿no? Un paciente que no ha tenido una buena experiencia, seguramente, en términos dentales. Observamos también una relación esquelética clase 1, esto lo voy a pasar rápido, es parte del protocolo, con una adecuada inclinación para incisivos superiores e inferiores, no habiendo problemas verticales. Entonces estamos frente a un esqueleto clase 1 que sin embargo presenta una mordida invertida en el lado izquierdo. Problemas, repito, periodontales, problemas protésicos ya previos, tratamientos de conducto. Y aquí la primera recomendación que les doy es, si usted tiene una mordida invertida, no coloque brackets de primera intención en el arco inferior. Coloque solamente en el superior. Y ya cuando corrige este problema, recién vamos a colocar los brackets inferiores. ¿Ok? Esa sería la primera recomendación. En este caso estamos trabajando con brackets autoligantes. No es que sean mis favoritos, simplemente en mi condición de docente yo tengo que probar un poco de todo, ¿no? Para ver qué funciona y qué no funciona y qué poder recomendarles. Lo que sí les puedo recomendar es que si tenemos la mordida cruzada, sector posterior invertida en el lado izquierdo, ¿cierto? Cuadrantes 2 y 3, entonces concentremos la resiliencia del alambre en ese sector. ¿Cómo así? Vamos a amarrar en 8 todos los dientes del lado opuesto, es decir, del lado que está, donde no está cruzada la mordida, en el lado derecho. Ustedes observan, en esta fotografía hemos amarrado los dientes con hilo metálico, número 10, en el lado derecho, y hemos dejado sobreextendido el alambre para aprovechar el potencial, la resiliencia del alambre. Inclusive hemos colocado algunos elastics, siendo estos brackets autoligantes, lo cual nos permiten las aletas de estos brackets, para acercar los dientes al alambre. Entonces ahí estamos concentrando el potencial del alambre en el lugar donde queremos corregir. Poco tiempo después se empieza a dar la corrección. Y ya podemos colocar brackets en el arco inferior, dado de que tenemos un overjet favorable, ¿no? Y una sobremordida vertical, un overbite también favorable. Entonces, seguimos con la corrección y cuando se trata aquí de cerrar los espacios, hay que cerrarlos en sentido mesial. Y para ello necesitamos arcos con omegas. Entonces, si queremos mantener el perímetro de arco, tenemos que utilizar omegas para mantener este perímetro de arco. ¿Correcto? De esta manera vamos a ir aprovechando el espacio en sentido mesial en el arco superior y vamos más bien a cerrar los espacios que podamos tener en el arco inferior hacia atrás, ¿no? En sentido de retrusión. La intención es mantener las condiciones de sobremordida, tanto vertical como sagital, mientras nosotros vamos cerrando los espacios. Tiempo después, podemos verificar que los espacios están prácticamente cerrados, las relaciones interoclusales son clase 1, el problema principal, que es la mordida invertida, se ha solucionado, la mordida invertida y cruzada, y ya podemos proceder recién al complemento estético. Entonces, díganme ustedes o no si hay una gran diferencia entre estas dos sonrisas. ¿Qué hemos hecho? Simplemente corregir un problema en términos ortodónticos y acercarnos a una solución final, ¿cierto? A través de carillas, a través de coronas, que complementan el tratamiento ortodóntico, no siendo este el tratamiento principal, porque sería imposible, a nadie se le ocurriría, creo yo, ni al mejor rehabilitador en el mundo,
y hablo de cualquier época, el intentar solucionar algo como esto solamente empleando carillas, empleando elementos restaurativos, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a la solución de un caso ortodóntico protético o ortodóntico estético, como ustedes prefieran. Segundo caso. Esta joven acude a nosotros con un motivo de consulta muy claro. Quiere solucionar un problema estético porque ella no considera que sus carillas estén bien hechas. Ella, cuando era muy joven, desoyendo los consejos de mamá, que estaba dispuesta a llevarla a un ortodoncista, fue a un odontólogo general, a un especialista en estética, y no tuvo este colega mejor idea que desgastar los laterales. Le mostramos fotografías de distintas maloclusiones, clase 1, clase 2, división 1, clase 2, división 2, clase 3, etcétera. Y ella nos señaló la clase 2, división 2 y nos dijo, así era mi mordida. Los laterales vestibularizados que fueron desgastados y los centrales palatinizados que fueron rellenados con resina. Entonces, básicamente, ¿a qué se refiere ella con no me gustan mis carillas, quiero cambiarlas? A que lo que uno esperaría es que los cénits de los centrales estén más gingivales que los cénits de los laterales, ¿correcto? En el afán de corregir y de alinear la sonrisa, quien hizo este trabajo invadió el espacio libre periodontal y ella manifiesta también que esto significa un sangrado recurrente de encías, aunque es en sus términos maniática de la higiene, o sea, tiene una muy buena higiene dental. Además, había sufrido un golpe en el mentón tempranamente, se cayó de buena altura, sobre los 8 años, originando una fisura condilar, y el mismo odontólogo le recomendó colocar una resina grande, ¿no? Ahora van a ver más adelante a qué me refiero, para nivelar, digamos, y tener contactos bilaterales, porque esto podría significar un deterioro progresivo de su articulación temporomandibular, ¿no? Esa fue la recomendación de su odontólogo. Como vemos, ella tiene un excelente perfil, ella es modelo, ¿no? Y tiene un excelente perfil. Y vemos también en sonrisa el motivo de su consulta. Tiene resinas, una gran cantidad de resinas sobre los 4 incisivos superiores, ¿no? Tenemos una curva de Spee importante, y aquí en la vista oclusal podemos observar la gran cantidad de resina que ha sido colocada sobre la pieza 3635, ¿cierto? Esto es con la intención de originar contactos bilaterales. A mi parecer, modestamente opino que esto no se ha debido de hacer. Lo que se ha debido de hacer es un tratamiento ortodóntico conducido, orientado a nivelar los planos oclusales, ¿no? Aprovecho para señalar en esta radiografía que ustedes no podrían colocar el tubo en segundos molares cuando existe la posibilidad de que la raíz del segundo molar contacte con el tercero. Estos deben ser removidos previamente. Entonces, esto resuelve un interrogante que es muy común cuando recién empezamos en ortodoncia, ¿no? ¿Cuándo coloco los tubos en los segundos molares? ¿O cuándo debo de extraer los terceros molares? Entonces, si el contacto o la posibilidad de contacto es inminente entre segundo y tercer molar, debemos de extraer los terceros molares antes de colocar los aparatos ortodónticos sobre los segundos molares. ¿Okay? Tenemos incisivos superiores, es un esqueleto clase 1, normodivergente, incisivos superiores ligeramente palatinizados. Ahí están los compases para que ustedes vean que he hecho mi tarea. Y los inferiores tienen una adecuada inclinación y posición, ¿no? Están sobre 89, siendo la norma 90. Entonces están bastante equilibrados. El apiñamiento no es importante y esto nos da una discrepancia superior de 3 e inferior de 6 milímetros. El Bolton no es calculable, no se puede aplicar, no es inaplicable dado de que hay rellenos importantes, ¿no? Entonces, aquí hay que identificar
el problema claramente. ¿Cuál es el problema que trae nuestra paciente? Estos rellenos grandes, el sangrado en las encías, ¿no? Esta gran cantidad de resina que se ha colocado sobre las caras vestibulares de los incisivos superiores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero a hacer es preparar los dientes antes de colocar los dispositivos ortodónticos, el aparato multibracket. Previa a la instalación de brackets, entonces recomendamos preparar los dientes de tal manera que los bordes incisales sean regulares. Esto se puede hacer por desgaste, si es mínimo lo que hay que hacer, o por agregado de composite, de resina. En todas las prescripciones, para instalar los brackets, se deberá tomar como referencia la mitad de la longitud del incisivo central superior. Pero en casos como este, ¿qué hacemos? Obviamente esta es nuestra paciente, pero nos sirve para identificar el problema sobre qué puntos vamos a tomar como referencia para colocar nuestros aparatos ortodónticos. ¿Qué elegiría usted? ¿El centro del incisivo más largo o el centro del incisivo más corto? Entonces, aquí hay dos soluciones. Si el fondo de surco del diente más corto es profundo, hacemos una plastía gingival y problema resuelto. Pero ¿qué hacemos si el fondo de surco de ambos centrales es normal, digamos 2 milímetros? Entonces, aquí tocará nivelar las encías y no los bordes incisales, y eso es parte de la solución del problema de nuestra paciente. Tomaremos entonces como referencia el diente más corto, y luego lo que deberíamos hacer es nivelar los bordes incisales por agregado de composite a este mismo diente. Entonces, para ver frente a qué estamos, lo primero a hacer es retirar la resina compuesta y exponer la longitud de nuestros dientes y realmente dónde están los cénits. Entonces aquí nos vamos a guiar por la distancia a la gíngiva y no por la distancia a los bordes incisales para poder colocar nuestros aparatos ortodónticos y empezar a nivelar los cénits, porque finalmente esa es la solución al problema, nivelar los cénits. Progresivamente entonces, mes a mes, y esto tiene una solución relativamente corta, los cénits de los incisivos se van a ir nivelando y tocará a nosotros ir recortando la resina que ha sido colocada para que la estética y socialización de nuestra paciente no se vea afectada, o se vea afectada en la forma menos significativa. Luego colocaremos los aparatos ortodónticos en el arco inferior, ¿no? Y esto ya irá sobre otra solución. Y vean, finalmente, al retirar la resina compuesta, ¿no? Ya a momento de colocar carillas, nos damos cuenta de que esto ha llegado hasta dentina. O sea, el desgaste inicial ha llegado hasta la dentina de nuestra paciente. Entonces, una solución muy simple: no siempre hay que colocar los aparatos ortodónticos en función a los bordes incisales. A veces, en estos casos, habrá que nivelar las encías. Las encías son, o la gingiva es el marco de la sonrisa. Entonces, nosotros no solamente estamos en términos de nivelar bordes incisales, sino también de nivelar gingiva. Y no perdamos de vista, ¿no?, lo que se llama la sonrisa profunda, ¿no?, o la curvatura profunda, nuestra línea de sonrisa. ¿Qué nos dice la estética? Una norma estética importante nos dice lo siguiente: el borde superior del labio inferior debe de ser paralelo a los bordes incisales y cúspides de caninos y premolares al menos. Esto genera una línea de sonrisa profunda, muy curva, muy agradable. No una línea flash, una línea plana, ¿no?, lo cual es altamente antiestético porque nos recuerda a una sonrisa a prótesis completa, totalmente falsa. Entonces, vean, luego de retocados los composite, buscando esta línea de sonrisa y viéndole en nuestra paciente, ¿no?, cómo ha cambiado dramáticamente la apariencia de su sonrisa, nivelando o buscando nivelar los cénits. Y esto es gracias a la recomendación que les doy. Muchas veces no será necesario nivelar bordes incisales, sino será necesario nivelar los cénits
¿no? La parte gingival, porque son el marco de la sonrisa. Y aunque no seamos especialistas en odontología, no seamos odontólogos generales, sobra decir de que la sonrisa sobre el lado izquierdo tiene algo extraño, algo de raro, que no sabríamos describir si no fuésemos dentistas, ¿no? Y cuando la comparamos sobre la sonrisa que está en su lado derecho, en el lado en la fotografía superior derecha, nos damos inmediatamente cuenta que hemos dado solución al problema. Y ella puede continuar con su día a día. Un tercer caso que les quiero presentar es el caso de esta señora, una mamá relativamente joven, que siempre ha tenido un gap, un espacio entre sus incisivos centrales superiores. Y esto se debe a que el punto de contacto es bastante alto. El punto de contacto a nivel de los incisivos centrales es sobre el borde incisal, llevando esto al deterioro progresivo de la papila, la retracción de la misma, y lo hemos solucionado gracias a un procedimiento conocido como IPR o stripping. Es decir, vamos a desgastar el punto de contacto entre los centrales superiores, tratando de que no sea un punto de contacto que se aproxime al borde de los incisivos, ¿no? Al borde incisal nos referimos, sino que este punto de contacto más bien sea una superficie. Y de esa manera no estamos generando gingiva nueva, lo que estamos haciendo es acomodando la gingiva sobre esta nueva superficie de contacto. ¿Qué quedará por hacer? Simplemente aproximar los dientes, cerrar el espacio creado por el IPR, por el stripping, por el desgaste, y acomodaremos pues este gran problema o este problema importante, dado que el foco de atención en una sonrisa está fundamentalmente sobre los incisivos superiores, ¿correcto? Más adelante vamos a hacer una plastía gingival, ¿no? Tomando esto, bueno, ya estas son consideraciones de nuestra periodoncista, y vamos a tomar algo de gingiva del paladar para colocarlo sobre la zona vestibular. Entonces aquí les vamos a ofrecer la vista completa, ¿no? De lo que sucedió con nuestra paciente con este injerto y cómo se ha rejuvenecido la sonrisa. En realidad los periodoncistas el día de hoy están haciendo maravillas, están haciendo cosas geniales, remozando encías gracias a colgajos, a través de los que colocan productos como plasma rico en plaquetas, entre otros. Están desplazando los cénits. Cirugías que rejuvenecen realmente una sonrisa. El resultado a 60 días después de la cirugía es sorprendente. Y esto es lo que hemos hecho con nuestra paciente. Entonces, compare usted, ¿no? Con algunos procedimientos también de aclaramiento dental y el remozado de la sonrisa gracias a los protocolos periodontales y protésicos, estéticos en general. Cerrado este bloque primero sobre atención del paciente con requerimientos estéticos de aclaramiento dental, de carillas, de lente de contacto, ¿no? Pequeños desgastes, vamos a entrar a este segundo bloque que es el paciente ortodóntico con necesidad de movimientos menores. Hablamos de procedimientos simples que pueden mejorar de manera importante nuestra práctica privada. Hablamos de un tratamiento, digamos, movimientos menores sencillos, movimientos menores simples, que podemos hacer como dentistas generales. Por ejemplo, fracturas en el tercio radicular coronal, caries infraóseas, perforaciones iatrogénicas, nos pueden llevar a la necesidad de extruir los dientes para poder tallar o restaurar estos dientes sobre diente y no sobre material, ¿no? La intención es restaurar diente sobre diente. Aquí hay que evaluar el estado del remanente, número uno, porque muchas veces hay tratamientos de conducto que no se terminan de la manera más adecuada. Voy a hacer un paréntesis. Mi padre es endodoncista, es especialista en dolor, trabajó muchos años en la Fuerza Aérea Peruana, y él decía algo muy cierto, ¿no? Un tratamiento endodóntico debe de terminar no solamente con el sellado de gutapercha, sino con la instalación de un poste
y con la instalación de una corona provisional con cemento definitivo. Porque el paciente se va con la corona provisional pensando que es un tratamiento definitivo. Muchas veces se olvida y finalmente esa pieza que ha llevado muchas horas de trabajo para el endodoncista, para quien colocó el poste, el rehabilitador oral, sea una pieza condenada al fracaso y se termina perdiendo. Entonces, muchas veces los tratamientos endodónticos, los tratamientos de conducto no son terminados o finalizados con la instalación de un poste. Entonces, esto genera caries en el remanente radicular, y eso es algo que evaluar, es decir, retirar toda la caries para ver si es viable el procedimiento de extrusión, porque puede resultar en una proporción corona-raíz no adecuada. Lo mínimo es 1:1. Es importante también señalar, si es que este tipo de procedimientos los vamos a realizar a nivel de molares, evaluar si es que va a ser posible la exposición de furca, lo cual es indeseable. Les voy a mostrar un caso tratado a nivel de pregrado en una universidad donde trabajé. Esta pieza no era viable, le habían colocado un poste, se perdió el provisional, había algo de caries, entonces se retiró el tejido cariado e inmediatamente recurrieron a nosotros. La intención era extruir, es decir, sacar el diente del alveolo como si fuera el corcho de una botella. ¿Es esto posible? Por supuesto que es posible. Y el protocolo es muy sencillo, muy simple. Consiste en colocar una corona provisional con un pin. Voy a acercarlo. Voy a acercar la imagen. Este es un pin. Puede colocar un bracket también sin ningún problema. Ese es un pin hecho en alambre 020, el cual se ha cubierto con algo de acrílico. ¿Ok? Luego, vamos a cementar esta provisional. Vamos a cementar esta provisional con cemento definitivo. Las coronas provisionales, otro paréntesis, cualquiera que éstas sean para nuestros tratamientos ortoprotésicos, deben de ser hechas con anatomía coronal ideal, porque la idea es paralelizar los ejes radiculares y deben de llevar cemento definitivo, porque durante el proceso se pueden despegar y eso nos llevaría mucho más tiempo de trabajo. Entonces, cemento definitivo y colocar la corona respetando la anatomía ideal de cada una de las piezas dentarias que van a ser luego movidas con nuestros brackets, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Es muy sencillo. Una vez instalada la corona con el elemento de tracción, que es el pin colocado, vamos a tomar dos piezas adyacentes a cada lado del diente a ser extruido, al diente problema. Y vamos a tomar una impresión para poder doblar con paciencia y tranquilidad en nuestra oficina, entre paciente y paciente, un alambre, el cual nos va a servir como apoyo para poder traccionar el diente. Entonces, este alambre debe de estar dedicado porque la idea no es mover los dientes adyacentes, solamente es mover el diente problema. Entonces, grabamos las piezas adyacentes al diente problema, dos de cada lado siempre, para evitar la inclinación indeseada de los dientes de sustento, de apoyo, dos a cada lado, vamos a grabar. Y luego vamos a colocar adhesivo. Una vez colocado el adhesivo, vamos a recién sujetar el alambre, en este caso con alambre de ligadura, para la colocación posterior de resina compuesta en las piezas adyacentes, ¿sí? Finalmente, colocaremos el elemento de tracción, en este caso, una cadena elastomérica que será anclada sobre el pin, dará la vuelta alrededor del alambre y volverá a instalarse en el pin. En este caso, seguramente no lo podemos ver bien dado que el componente estético del paciente no se quería afectar, por lo cual se utilizó una cadena translúcida. Pero la cadena translúcida, el elemento de tracción, la cadena elastomérica, cadena de poder, cadeneta, como lo quieran llamar, va del pin
pasa entre el provisional y el alambre, da la vuelta al alambre, se estira lo más que usted pueda y nuevamente se coloca en el pin. ¿Qué me faltaría hacer? Lo que falta hacer son dos cosas muy sencillas. Colocar anestesia a nivel de papilas, ¿no? Y transpapilar para luego decolar todo lo que significan fibras supracrestales. Y esto significaría, esta es la única condición que nos va a permitir extruir el diente y sacarlo del alveolo como si fuera, repito, el corcho de una botella. Finalmente, para poder conseguir este propósito, debemos de desgastar no 1, sino 2 milímetros el provisional, permitiendo así la extrusión de este diente. Como ustedes pueden ver en estas vistas, la diferencia es sorprendente. Ahora sí podemos tallar en un margen dentario. Podemos tallar nuestro chamfer o lo que ustedes quieran. Yo no hago nada de prótesis, ¿no? El hombro detallado está sobre diente. Eso es algo que sí lo tengo muy claro. Y permite la colocación final de una corona en las mejores condiciones, ¿no? De manera que esto no filtre y no haya mayores problemas. Ahora, esto puede ser una limitación en casos como el que vamos a ver. Aquí lo que ocurrió es que un espigo, un poste muy corto, se fracturó. Y esto llevó a la pérdida de parte de tabla vestibular e hizo inviable esta pieza que iba a recibir una corona. Como ustedes pueden observar, no se logró cementar la corona sobre la pieza 2-3, dado la fractura cuando estaba con el provisional. Para nuestra buena suerte, iban a instalar un puente enorme en el arco inferior. Entonces, esto nos llevó al sentido común, a la solución de colocar un alambre de ligadura 012 amarrado en uno de los pónticos, ¿cierto? Cementaron el puente de esta manera y luego colocando y cambiando diariamente un elástico de 1/8, se logró la extrusión progresiva del diente y el relleno que tenía que ser agregado en ionómero de vidrio de manera progresiva, llevando a la reconstrucción definitiva de la pieza dentaria poco tiempo después. Entonces, esto significa de que podemos echar mano de nuestro sentido común y si no tengo un puente que cementar abajo, podríamos nosotros colocar un mini tornillo, por ejemplo, y de ahí colgar el elástico intermaxilar, no teniendo piezas adyacentes. Ahora, este diente evidentemente va a quedar con un pobre soporte óseo, dado que lo hemos extruido. Y el hueso tiene que cambiar de un hueso que no es normal, un hueso donde hemos movido un diente, a un hueso de características normales. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez lograda la extrusión de la pieza, yo no voy a poder tomar una impresión con un PVS, un polivinil siloxano, sino el diente se va a intruir porque el hueso no es estable. Entonces, para la estabilización, necesitamos fijar la pieza a las piezas adyacentes, a las piezas que nos han servido de soporte, ¿no? Con un alambre y resina, y esto tiene un mínimo de 4 semanas. Si nosotros retirando la resina de la pieza problema, vemos todavía algo de movimiento que nos impediría extruir el diente, llevaría esto pues a otras semanas adicionales, 3 o 4 semanas más recomiendo, ¿cierto? Hasta que nosotros no notemos un movimiento significativo en el diente. A este procedimiento descrito se le conoce como extrusión rápida. Y si hay extrusión rápida, también hay extrusión lenta. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo que tratamos de hacer es nivelar los cénits nuevamente. Ni el mejor periodoncista, ni el mejor rehabilitador podría o colocar un injerto periodontal para nivelar las gingivas o colocar una corona de manera que los dos centrales queden nivelados en un caso como este. Entonces, ¿qué es lo que toca a nosotros hacer?
Ir extruyendo progresivamente el incisivo central problema para nivelar los cénits. Para ello tomamos nuevamente al menos 2 piezas adyacentes a cada lado y colocamos una cadeneta, una cadena de poder, ¿no? Nos vamos sobre el pin, pasamos entre el alambre y la corona provisional cementada con cemento definitivo y nuevamente vamos al pin para terminar de enganchar nuestra corona. 1 o 2 semanas después tenemos los cénits nivelados. Lo que hay que hacer es recortar la corona provisional y ya prepararnos, estabilizar esto. Como ustedes ven acá, se le ha colocado algo de resina, estabilizándolo para finalmente colocar una restauración definitiva. Último caso en este sentido. Tracción ortodóntica para la colocación de un implante. La intención aquí es que el margen óseo, dado que la raíz sostiene el hueso, el margen óseo de nuestro reborde alveolar se mantenga, permitiendo así la colocación de un implante lo suficientemente grueso para mantener ese reborde óseo vital. Como ustedes pueden ver, esta pieza, la pieza problema, ya no es viable, está filtrada y no guarda una proporción corona-raíz adecuada. Retirando la corona, o la corona poste en este caso, observamos de que el remanente radicular tiene muy poco soporte óseo, haciéndolo inviable. Entonces vamos a tratar, o lo que vamos a hacer aquí, es ir extruyendo de manera progresiva el diente problema, de tal manera que al final del tratamiento el reborde óseo nos quede sostenido, tenga buenas condiciones o las mejores condiciones posibles. Para lo cual se reemplaza la corona ya retirada, ¿no? Una corona definitiva en porcelana, se reemplaza por una corona, un endoperno, el cual va a ser traccionado de manera progresiva. Y aquí, a diferencia del caso anterior o de los casos anteriores, el alambre lo vamos a colocar lo más incisal posible, de manera de que podamos ir extruyendo de forma progresiva la pieza problema hasta finalmente extraerla ortodónticamente. Entonces, el bracket debe de ser colocado lo más gingival posible, aquí sí un bracket, porque cada vez vamos a ir este bracket desplazándolo cada vez más cervicalmente. Pasamos entonces, y aquí lo van a entender mejor, pasamos entonces aleta mesial del bracket, 2 aletas, alrededor del alambre y colocamos sobre las aletas distales, ¿no? Creo que lo dije al revés. Aleta distal primero, pasamos entre la corona y el alambre y finalmente colocamos nuestro elemento de tracción sobre las aletas mesiales. Colocamos anestesia y en esta oportunidad, con el uso de un explorador de punta gruesa, hacemos un decolaje de todas las fibras supracrestales. El paciente tiene que acudir, al igual que en los casos anteriores, semanalmente a nuestra consulta, en la consulta en la cual nuevamente se colocará anestesia y se procederá al decolaje del anillo de Collick. Las expectativas son que este diente progresivamente vaya extruyéndose hasta finalizar en esta condición, donde es muy poco el reborde óseo que lo sostiene. En esta condición el diente ya debe de ser extraído y se colocará un frente estético solamente para fines de socialización del paciente. Luego será hecho un colgajo prácticamente de inmediato, pudiéndose colocar el elemento protésico, implante en este caso, y prótesis lo más inmediatamente posible, ¿no? Llevando esto a una solución mejor, dado de que el reborde óseo es lo suficientemente ancho como para sujetar o sustentar el implante colocado. Finalmente vamos a hablar sobre el paciente con requerimiento de prótesis extensas o varias prótesis dentales. En Estados Unidos y Europa, los fluoruros y sellantes fueron introducidos cerca de los años 70, dentro de esa década, contribuyendo a que el paciente adulto promedio norteamericano, europeo, hoy en día tenga 0 caries. Al menos esto sucede en la mayoría de urbes. Y puedan lograrse buenos resultados
con el tratamiento ortodóntico. Entonces al ortodoncista solamente le quedan tratar casos como agenesias dentales, ¿no? O casos ideales donde no hay pérdida de piezas dentarias, no hay pacientes mutilados. Sin embargo, en estos países del primer mundo, aún hay un porcentaje poblacional importante que en los años 70 eran adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? Aquellos que acudieron a Woodstock, por ejemplo, o vieron a los Rolling Stones. Pensemos ahora en nuestra realidad, donde los sellantes y fluoruros se introducen recién en los años 90. No había internet en esa época, o estaba en pañales el internet, no estaba en el hogar de todos nosotros. No había la disponibilidad de información que tenemos hoy en día. Entonces, sobre los años 90 recién nos pudimos beneficiar de los fluoruros. Esto lleva a condiciones de nuestros niños en los años 90, o sea, adultos actualmente, personas que tienen más de 30 años, que han sufrido de caries y han tenido pues mutilaciones en algunos casos. Finalmente pensemos en quien era adolescente en los 70 en el Perú. Entonces acá hay un escenario bastante más complejo, bastante más difícil de tratar. El paciente adulto tiene necesidad muchas veces de fisioterapia oral previa a la instalación de aparatos ortodónticos. Y esto es responsabilidad del ortodoncista. A nadie le gusta trabajar en una boca sucia. Pensamos, ya llegó el paciente que no se cepilla y sabemos que lo vamos a tener con solamente 2 dedos de cada mano, porque realmente es desagradable atenderlo. Entonces, soluciones. Primero, démosle una buena fisioterapia y digámosle al paciente que no le vamos a colocar nuestros aparatos ortodónticos mientras no cumpla con los requerimientos de higiene. Todos nuestros pacientes, aquellos que se cepillan, porque se pueden comer a veces una galleta antes de ir a consulta, y más aún aquellos que no se cepillan con la regularidad esperada, deben de llevar su cepillo dental a las consultas. Esto con la intención de que nosotros no padezcamos esta condición, ¿cierto? De tener que atender un paciente con los dientes sucios. Hay colutorios también que revelan placa y hay reveladores de placa específicos que pueden ayudar de manera significativa a reforzar el cepillo en aquellas áreas que suelen ser marcadas por el revelador. La identificación temprana de signos de enfermedad periodontal también es importante. Colgate nos acerca productos importantes como el colutorio Ortogard, que contiene fluoruro de fosfato acidulado y fluoruro de sodio, que previenen las lesiones de mancha blanca, importante para el tratamiento ortodóntico. ¿Quién no ha despegado brackets, retirado un aparato ortodóntico y se ha encontrado con lesiones incipientes, lesiones que pueden ser recuperadas? Entonces, el colutorio Ortogard de Colgate previene las lesiones de mancha blanca hasta en un 58%. La pasta Ortogard, ¿no?, que contiene citrato de zinc, que es un agente antibacteriano, que reduce el sangrado de encías en 66,7% y reduce en 50%, 50,2% en realidad, las bacterias del biofilm, después de tan solo 6 meses de uso continuo. Y los cepillos Ortogard tienen cerdas multinivel que, digámoslo así, abrazan los brackets, donde la capa interna son cerdas muy pequeñitas, llegando a donde otras cerdas no llegan. Y esto es interesante también porque nos permite retirar los alambres con facilidad y prevenir la instalación de problemas crónicos. Problemas crónicos como, por ejemplo, la hiperplasia gingival. Una vez que el paciente llega a estas condiciones, por más que se cepille, ya esto no tiene solución y lleva la necesidad de colgajos, ¿no?, periodontales con la intención de hacer un RAR, alisamiento y raspaje radicular, y pues nos complica el tratamiento en términos ortodónticos. Un estudio publicado ya en el año 86 sobre una muestra poblacional de 1.370 adultos resulta en que el 45,2% de esta muestra de adultos necesita al menos de 2 especialistas para solucionar los problemas.
y el 24,3 necesita de más de 2 especialistas para poder llegar a la solución final del problema. ¿Esto qué nos dice? Nos dice de que debe haber un trabajo en equipo, donde el rehabilitador oral es el responsable del caso frente al paciente, y nosotros como ortodoncistas somos responsables del caso frente al rehabilitador oral. Entonces, no podríamos tal vez cerrar brechas tan grandes como las que observamos en la diapositiva superior, pero sí podemos cerrar brechas tal vez más pequeñas como las que aparecen, ¿no?, entre el canino y el primer premolar que se ha desplazado hacia el distal debido a la pérdida de molares permanentes. Entonces, esto nos habla de planificación. El rehabilitador es quien planifica solamente. En realidad, todos deberíamos participar de la planificación de nuestros casos. ¿Qué pasa si el rehabilitador nos dice podemos mover el molar hacia tal lugar en sentido mesial para que el póntico en realidad de significar pues un premolar y medio pueda significar solamente un premolar y esto convenir a la articulación de dientes? Algunas veces el endodoncista o el periodoncista en su afán de salvar un diente no han pensado si el tratamiento integral, no han pensado en términos, perdón, de un tratamiento integral. Entonces simplemente salvan la pieza dentaria y puede ser que esa pieza no sea necesaria para la rehabilitación final. El equipo entonces debe de decidir el orden de participación, generalmente primero de quienes defocalizan, un cirujano oral, un periodoncista, un endodoncista en piezas viables, y luego el ortodoncista, quien va básicamente a paralelizar ejes dentarios, y finalmente el rehabilitador oral, quien va a restaurar, o el implantólogo y el rehabilitador oral, a veces es una misma persona, quienes van a colocar implantes, coronas, puentes, ¿no?, para el objetivo final del caso. Se deben anotar los objetivos, especialmente para el ortodoncista, tratándose de que siendo que nuestros tratamientos son a mediano y a largo plazo, no son inmediatos. Entonces, un equipo que apunte siempre en una misma dirección es importante. Diseñar individualmente objetivos, pues siendo todos estos pacientes con maloclusiones clase 1, habiendo problemas periodontales, habiendo pérdidas de piezas dentarias permanentes, ya no todas las bocas son idénticas. Así hayan tenido el mismo grado de apiñamiento, así hayan tenido la misma discrepancia, el mismo verget, habiéndose ya perdido algunos dientes o algunos dientes teniendo condiciones periodontales, ya no es lo mismo. No serán entonces los mismos los objetivos para la abuela, para la mamá y para la nieta. Para la nieta podemos trabajar, ¿no?, libremente, tenemos pista abierta para objetivos inclusive ortopédicos. Para mamá tal vez las extracciones puedan aliviar o ayudarnos a la solución del problema, y más bien sobre la persona de tercera edad o sobre el adulto mayor, podemos ya intentar nosotros más bien ser más conservadores en términos de no sacrificar piezas, pues esta persona ya perdió piezas. Y finalmente, debemos ser honestos con nuestros pacientes, no ofrecerles imposibles, no ofrecer cosas que no van a darse. Entonces, nuestros objetivos deben ser claros. ¿Cuál es el trabajo del ortodoncista? Verticalizar pilares, buscando mejorar la condición de tallado de los dientes, redistribuir espacios para no tener que colocar premolar y medio, sino un premolar completo. Y debemos ser realistas también desde el punto de vista económico. No todos tenemos el mismo bolsillo, lo cual no significa que lleguemos a extremos como este, dado de que las condiciones económicas del paciente no son las mejores. No siempre podremos colocar implantes y los puentes que deseamos. Entonces también hay que valorar este aspecto. Y también deben ser realistas desde el punto de vista oclusal. No siempre vamos a poder llegar a relaciones interoclusales clase 1.
En el caso de la señora que observamos aquí, una de nuestras pacientes mayores, ¿no? Que viene con un objetivo muy sencillo, muy simple. Quiero reducir ese gap entre los incisivos centrales superiores, porque ha aparecido hace algunos años y quiero reducirlo. Hay quienes tienen el síndrome o el ortodoncista joven, mejor dicho, aquel que está recién egresado de la especialización, sufre de lo que llamamos el síndrome del R3, un poquito, ¿no? O sea, él es el mejor ortodoncista del mundo y quiere llevar a todos sobre ideales, es muy entusiasta, y si el paciente que acabamos de mostrar no quiere llevar una cirugía maxilofacial, simplemente no lo atiende. Y miren lo que hemos logrado con un aparato ortodóntico muy simple. Nadie me dice que tengo que poner brackets en todos los dientes. Es un paciente con condiciones periodontales y si yo le propongo una solución ideal, tal vez vaya a mejor vida o pase a mejor vida con los brackets puestos. Entonces, hay casos donde debemos de ser muy, pero muy puntuales. ¿Qué debo de evaluar entonces? Cantidad de piezas perdidas, pronóstico y motivo de consulta por el cual me refieren este paciente. Quiero cerrar diastemas. Muy bien, utilicemos placas de Hawley diseñadas específicamente con anzas grandes para cerrar estos diastemas. Recortemos el acrílico de tal manera que nos permita, ¿cierto?, el desplazamiento de las piezas en sentido vertical solamente o en cuerpo completo. Finalmente me voy a referir, y ya estamos acabando, a tratamientos de verticalización de molares. Como decíamos, el ortodoncista busca verticalizar, paralelizar los ejes dentarios, es parte de la fase de alineamiento y nivelación, y en un paciente protésico esto lleva a la necesidad de verticalizar piezas dentarias, como en este caso. Es un segundo molar, no es un tercer molar, el cual empleando elementos muy simples de construir como un cantilever, una palanca, podemos lograr la verticalización en relativamente poco tiempo. Vamos a ver un par de casos al respecto. Un primer caso con un problema periodontal identificable en mesial de ambos molares inferiores, donde vemos de que hay reabsorción y pérdida ósea en la zona mesial de ambos molares. Ambos están inclinados en sentido mesial. Y después de alinear y nivelar los dientes, las piezas anteriores, es decir, de premolar a premolar, lo que nos va a servir de apoyo para nuestro cantilever, aquí podemos observar cómo el cantilever se curva. Y esto obedece a lo que significa la resiliencia del alambre. Observemos en la fotografía siguiente cómo el cantilever ya no está curvo. Y esto es porque el molar se ha mesializado. Nosotros empleamos cantilevers largos por un principio muy sencillo, referido a las palancas. Arquímedes decía, si usted me da una palanca lo suficientemente larga, un hombre puede mover el mundo. Entonces, una palanca corta, al colocarse sobre el elemento de anclaje que constituyen las piezas anteriores, va a llevar no solamente a la verticalización del diente, sino a la extrusión, dado de que se aplica una fuerza grande. Momento implica fuerza por distancia. Entonces, con una distancia larga, yo puedo lograr el mismo efecto, anular el efecto extrusivo, dado que la fuerza empleada es muy corta. El diente entonces se verticalizará, pero no se va a extruir. Este es el escenario final de nuestro caso, y ustedes pueden ver un defecto óseo importante en mesial de los molares. Y esto es anticipable, dado que el defecto óseo ya existía antes de la verticalización, más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Un caso final, y con esto terminamos el día de hoy, nos muestra un paciente con un problema de inclinación de molares inferiores aún más grande, lo cual requiere una verticalización de los mismos. A diferencia del caso anterior, como podemos ver aquí, no existen defectos óseos en mesial de los molares. No hay pérdida de hueso. Básicamente, el diente, hasta lo que significa la corona, está todavía con un periodonto viable.
Y básicamente también el efecto del cantilever es el que muestra este video. Aprovecha la resiliencia del alambre. Resiliencia quiere decir la capacidad de un alambre, de un cuerpo, para almacenar energía mientras es deformado elásticamente, y esta energía luego es retornada, ¿cierto? Mientras mueve los dientes, como un arco y una flecha, ¿cierto? Cuando uno estira el arco, o mejor dicho, jala la flecha, el arco se dobla, y en su intención de recuperar la forma, el arco resiliente logra lanzar la flecha generando fuerzas, generando momentos, ¿no? En este caso, luego se ponen los implantes. Y vamos a ver que en este caso, el último que hemos estado mostrando, hemos logrado el mismo efecto que en el caso anterior, pero sin el defecto óseo en la zona mesial de los molares. Y esto, como decíamos, es previsible. En este caso no hay defecto óseo. Comparemos con el caso anterior. Fotografía pre del caso anterior arriba y pre del caso anterior abajo. Post del primer caso arriba, post del segundo caso en la fotografía inferior. Entonces, vemos defectos óseos preexistentes y que se revelan después de la verticalización de molares en el primer caso. Y en el último caso, no observamos esto, dado de que no existía o no había un defecto óseo previo, ¿cierto? Bien, amigos, con esto llegamos al fin de mi presentación. Espero de que les haya parecido simpática, espero no haberlos aburrido, y estoy a su disposición para las preguntas del caso. Espero también que les haya sido provechoso el tiempo invertido gracias a la empresa Colgate conmigo para sus consultas privadas, y que esto pueda significar una mejoría en sus prácticas. Muchas gracias y bueno, quedo abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Si es que tienen alguna pregunta, en la barra inferior hay una casilla para que ustedes puedan realizar las preguntas y nosotros con gusto las podemos resolver. Por ejemplo, tenemos una pregunta. Una de ellas es, ¿qué consecuencias tendría hacer carillas sin ortodoncia previa? De mi buen amigo Fernando Izuguayla. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. No es que haya venido con mi portátil, sino que a Fernando lo conozco desde aulas, desde hace mucho tiempo. Bien, nosotros no podemos mover los dientes transgrediendo límites anatómicos. Eso implica de que si necesitamos mesializar, entendamos, algunas piezas posteriores, pues debemos de recurrir a un periodoncista con la intención de, pues, elevar, ¿no?, el seno, el piso de los senos maxilares, si es que nuestra intención es mover los dientes sobre esto, ¿no? Entonces, estaríamos bastante limitados, inclusive con la participación del periodoncista. No somos magos, entendamos eso, no somos magos. Entonces, sería una limitación en términos de tratamiento, y los alcances de cuánto se podrían mover los dientes en término mesial variaría de un caso a otro, ¿no? Dependiendo de cuánto haya que recolocar el seno maxilar o los senos maxilares. Paso a la siguiente, tú dirás, Sí, claro, doctor. Alessandra, yo voy contestando acá. El doctor Junior nos pregunta sobre la adhesión en porcelana si el paciente tuviera coronas. Bien, cuando colocamos brackets en coronas, hay que valorar, número uno, si es que la corona es viable o no, porque muchas veces quien ha hecho estas coronas ha tratado de solapar los defectos en posición de los dientes. Es decir, yo puedo tener, no tengo ninguna ayuda, acá hay una, yo puedo tener, por ejemplo, el eje del diente en este sentido y colocar la corona, digamos la parte visible del diente, buscando camuflar el problema, ¿no? Un diente inclinado, hablamos una molar con las que hemos mostrado, pero para hacerla viable, el poste, la corona se coloca lo más vertical posible. Entonces, en ese caso, habría que retirar la corona y colocar una corona provisional respetando el eje dentario para poder mover el diente.
Entonces, ese es el primer escenario. El segundo escenario, ya centrándonos en la pregunta, nos lleva de repente a una corona que está en buen estado, a una corona que ha respetado la anatomía del diente, es paralela al eje dentario, ha sido colocada de tal manera de que la corona es viable post-tratamiento. Entonces, en esos casos, lo que hay que hacer es colocar ácido fluorhídrico por 1 minuto, ¿de acuerdo? Luego retirar el ácido fluorhídrico, colocar ácido ortofosfórico durante 1 minuto también, retirado el ácido ortofosfórico, colocar silano, ¿ok? Esperar la evaporación del silano y colocar ya nuestro adhesivo y nuestro bracket o nuestro tubo sobre la corona correspondiente, ¿no? Dado las condiciones de porcelana, la adhesión es limitada, pero esto es lo mejor que se puede hacer en esos términos. Ok, siguiente pregunta. Gracias, doctor Agurto. Siguiente pregunta. Después de haber realizado la verticalización, cuando exista defectos óseos, ¿se puede realizar injertos óseos? Por supuesto, es lo que se debe de hacer, porque los dientes en esos casos, después de verticalizados, quedan con una gran movilidad. Entonces, aquí hay el tratamiento interdisciplinario, ¿no? O sea, no solamente se trata del ortodoncista y el rehabilitador, el protesista, sino también complementa el equipo el periodoncista, el especialista en periodoncia, ¿no? Entonces, injertos óseos, plasma rico en plaquetas, como decíamos, los periodoncistas están haciendo cosas alucinantes hoy en día, ¿no? Que hace 10 años eran cosas soñadas. La tecnología está de nuestro lado. Doctor Guevara, ¿cuánto tiempo en promedio debe pasar después de paralelizar una pieza mesializada para proceder con la rehabilitación con prótesis o con una rehabilitación protésica? Bien, yo sugeriría al menos 4 meses. Los dientes movidos en hueso básicamente quedan como, digamos, un cemento fresco, un cemento recién colocado, entonces debe de pasar algún tiempo para que este hueso se reconstituya y tenga características de hueso normal. En realidad deberían pasar 1 año para que ese hueso tenga las mismas condiciones del hueso de una persona que nunca utilizó brackets. 1 año lleva el tiempo en reconstituir ese hueso. Pero colocando retenedores y tomando nuestros tiempos o respetando nuestros protocolos respecto a la construcción de la prótesis, retenedores especialmente diseñados para poder ser recortados inclusive, yo considero que 4 meses, ¿no? Esperar 4 meses es suficiente para que estas piezas pues tengan algo, o el hueso esté reconstituido, dándole a estas piezas solidez, ¿no? ¿Con qué tipo de alambre se hace el cantilever en pacientes con compromiso periodontal? En realidad, lo van a encontrar en la literatura que se utilice el TMA, ¿no? Titanio molibdeno, TMA. Yo utilizo alambre de acero y si el cantilever es lo suficientemente largo, no les va a dar ningún problema. Las fuerzas van a ser bastante ligeras, bastante leves. Si quieren un cantilever más corto, podrían usar el TMA, ¿no? O simplemente al alambre de acero hacerle un par de loops y de esta manera van a tener una cantidad mayor de alambre y obtener un alambre más resiliente. Yo particularmente lo que utilizamos es alambre 16 por 16, es el primer cantilever que se coloca, y a la siguiente cita se coloca un cantilever en 17 por 25 en acero ambos. En un paciente con 40 años, ¿en qué tipo promedio se debe extruir el remanente de un premolar, ya que tiene un perno muy pequeño? Si hablamos de una extrusión forzada, un diente se extruye aproximadamente a la razón de 1 milímetro por semana de tratamiento. ¿Ok? Con el decolaje que se hace de las fibras supracrestales, el diente es capaz de extruirse a razón de 1 milímetro por semana. Entonces, si la distancia al margen detallado es de 2 milímetros, 2 semanas serían suficientes. Y esto llevaría a la necesidad de estabilizar al menos 4 semanas. ¿Ok? Si extruyo 5, estabilizo 5. Pero si extruyo menos de 4, igual estabilizo 4. ¿Ok?
Élica Cucurelo, mi compañera de promoción. Un abrazo, Élica. Ayuda a una placa plana en una arcada inferior y ortodoncia en la superior para mordidas cruzadas posteriores o laterodesviaciones. Una placa plana en una arcada inferior. Entiendo, una placa de relajamiento muscular o algo similar para mordidas cruzadas posteriores o laterodesviaciones. Sí, por supuesto, está demostrado de que digamos, los planos libres nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemas y hasta mordidas invertidas en pacientes jóvenes. Bueno, espero no haber sido muy rápido, muy ligero en las respuestas. Creo que no hay más preguntas. Estoy contigo, Alessandra. Muchísimas gracias por el tiempo. He Muchas tratado gracias, doctor. de estar dentro del tiempo. Gracias. Gracias a ustedes, a Colgate y a ti personalmente, ¿no? Muchísimas gracias. Hay una más acá. ¿Hay posibilidad de fractura del remanente radicular al extruir un remanente radicular? No. Si se elimina la caries, la posibilidad de fractura no existe. La fuerza es básicamente de tracción, no es lateral, entonces esto no tiene por qué fracturar. Ahora sí. Gracias, Perfecto. Alejandro. Antes de terminar, quiero agradecerle, doctor, por la excelente ponencia y por compartir con nosotros sus conocimientos sobre el tema. De mismo modo, muchísimas gracias a cada uno de los participantes por habernos acompañado esta noche. Los esperamos en los próximos webinars de Colgate. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Alessandra. Gracias, Valeria, Fernando, por la invitación. Muy contento y espero que los participantes también hayan estado contentos. Hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo a todos. De mismo modo, hasta luego. Muchas gracias.